Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra 50ª edición del Foro Resiliencia Empresarial. Esta tarde con el segundo round relativo a los aspectos fiscales y legales de la sucesión. Hoy contamos con la presencia como panelistas del contador público certificado Gustavo Hernández Alvarado de Taxus, del doctor en Derecho y notario 91 de Guadalajara y socio de Mezco y Álvarez Abogados, Óscar Álvarez del Toro, del doblemente maestro y reconocidísimo especialista en seguridad social, el señor licenciado don Alex Horacio Mercado Rodríguez, de Abogados Consultores en Seguridad Social. Y en un momento más contaremos con el contador público certificado Carlos Alberto Flores Alvarado de Taxus. En el primer round en el que abordamos el tema de sucesiones, retomamos este recuadro, este diagrama que tenemos en pantalla respecto a los actos traslativos de dominio, y desde luego el centro de esta sesión gravita sobre el tema de herencia, los fenómenos relativos a herencia legado, repudio de herencia, aceptación de herencia, derecho a crecer y todo este tipo de fenómenos. Nuestro punto necesario de partida en el mundo de las sucesiones son las aperturas de la herencia, y al respecto tenemos dos situaciones emblemáticas. Partiendo de la base de que el patrimonio es un atributo de la personalidad, el fenómeno de la sucesión con motivo de la muerte de la persona en cuestión implica que el patrimonio se vuelve un atributo sin persona jurídica que la que corresponda, y abre toda la secuencia del ordenamiento relativo al reconocimiento de los nuevos titulares a partir con la sola muerte del sujeto en cuestión, al cual se le caracteriza como en estos territorios como el de cuyus, el fenómeno de la vocación o apertura sustantiva de la sucesión. En este sentido es fundamental lo previsto en el Código Civil Federal en el artículo 1660 en cuanto a que los efectos de la aceptación o repudiación de la herencia se retrotraerán y se referirán siempre invariablemente a la fecha de la muerte de la persona a quien se hereda, del llamado de cuyus. Y por otra parte, tenemos la llamada delación o apertura adjetiva o procedimental de la herencia. Sin embargo, también tenemos otros fenómenos que se dan entre estos dos horizontes, como la cuestión relativa a la cesión de derechos hereditarios. Y para examinar estas problemáticas singulares de la cesión de derechos hereditarios, cedo el uso de la voz a Óscar Álvarez del Toro para que nos platique sobre las situaciones propias de la cesión de derechos hereditarios. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos. Bueno, este tema de la cesión de derechos vamos a tratarlo ahorita, y posteriormente los contadores nos van a explicar algunos temas fiscales en la sucesión, ¿sí? Pero ahorita vamos a tocar el tema de la cesión de derechos, que a veces chocamos los abogados civilistas, chocamos con los abogados fiscalistas, incluso con el notario público, porque a veces al abogado civilista se le hace muy fácil decir, oye, pues en el juicio haz una cesión de derechos, haz 2, haz 3, y nos encontramos con que a veces hay 5 sesiones de derechos, pero no analizan el tema fiscal. Entonces es bien importante analizar el tema fiscal si esas sesiones de derechos implican causación de impuestos. ¿Por qué? Porque el problema viene después, cuando ya vamos a adjudicar al último sesionario, pues resulta que le cobran todo el impuesto de las sesiones de derechos anteriores, y en ocasiones sale más caro el impuesto que lo que vale el inmueble, ¿no? Me ha tocado casos en donde dicen, no, pues ¿sabes qué? Ya no quiero el inmueble porque el impuesto es más alto. Entonces,
es importante clarificar que toda cesión de derechos genera transmisión patrimonial y también impuestos sobre la renta. Esa transmisión patrimonial no se va a pagar a lo mejor en ese momento de la cesión de derechos. Se puede pagar, pero cuando se llega a pagar es en el momento en que ya se le adjudica al último cesionario. Cuando llega con el notario y ya se adjudica. En ese momento se hace el pago, pero catastro, las oficinas de catastro van a decir, oye, pues hubo 3 sesiones de derechos, me debes el impuesto de transmisión patrimonial de las 3 sesiones, que me lo tienes que pagar, si no, no te registro la tuya. Entonces es un problema que sí hay que analizar antes de hacer sesiones de derechos. ¿Sí? Oye, Oscar, antes que sigas, eso quiere decir que si, por ejemplo, el que pones aquí de José, que es, se supone quien recibe esa sesión de derechos, puede haber otro que sea Pedro, Pablo y otros más, y en cada uno se tiene que pagar esa sesión de derechos que estás hablando. Sí, Digo, para que quede claro. claro, sí. Sí es. Pero ahora no hay que tenerle miedo a la cesión de derechos. Simplemente cuando uno recibe bienes en herencia y tiene necesidad de venderlos, cuando cedes los derechos solamente estás anticipando el evento. En vez de esperar a que termine la conclusión del juicio sucesorio o el proceso sucesorio, para no hablar solamente de juicio, el proceso sucesorio, y algunos de los herederos o todos o los que van a recibir bienes tienen problemas económicos, pues lo más seguro es que vendan los bienes recibidos. Y en ese momento van a pagar los impuestos tradicionales. Y lo que no debe confundir es que la cesión de derechos no es un pago de impuestos adicional a la herencia. Los bienes recibidos por causa de muerte, herencia o legado, son exentos para el receptor. Para el heredero. Para el heredero. ¿Para el heredero o el Para el legatario? heredero es legatario. No para cualquier Sí, para el sujeto. receptor, pues, No para del mí. bien por herencia. Por herencia o por legado. Sí. Porque, pues sí, para no meterlo. No, es que dijiste receptor del bien. El receptor, Puede ser en cualquiera. tanto que cesionario, no entra en No. Receptor, heredero o receptor legatario. Es exenta. Lo que hagas posteriormente con tu patrimonio, que ya es tuyo, ya está en tu patrimonio, ya está en tu balance patrimonial, si lo vendes, vas a pagar un impuesto. Si en el inter del proceso sucesorio cedes los derechos, vas a pagar ese impuesto. Porque luego el notario te dice, oye, nomás acuérdate que tienes 2 transmisiones patrimoniales. Sí, también del otro lado lo voy a tener. O sea, siempre vas a tener, nomás anticipas el pago del impuesto. Sí, y aquí lo importante o lo recomendable es cuando vayan a hacer las sesiones de derechos, nomás medir el efecto del impuesto, porque a veces no lo miden y nomás hacen la sesión de derechos. Pero también, como dice Carlos, es una manera de adquirir bienes baratos en ocasiones. Oye, pues dame la sesión de derechos y te pago tanto a un valor más bajo que el del mercado, porque a lo mejor los herederos necesitan dinero. Claro. Aquí lo más importante, Oscar, que creo es jurídico más que fiscal, es cómo y en qué momento se ceden los derechos y el cesionario, cuáles son los riesgos que incurren, dependiendo del momento del proceso sucesorio en el que se encuentre este detalle del proceso testamentario y testamentario. Sí. Eso comentábamos ahorita con Alex. ¿En qué momento, y bien lo dices Carlos, se pueden o se deben hacer esas sesiones de derechos? Por seguridad jurídica del cesionario, ¿no? De quien está adquiriendo. Claro, el bien. Lo ideal sería una vez que está inventariados los bienes, pero por regla general esas sesiones de derechos se hacen antes del inventario de avalúo porque ya saben que pues, la herencia es una casa o 2 casas y no hay tema, ¿no? Pero ¿qué pasa si había deudas? Pues van a tener que pagar las deudas y ya la casa se esfumó. Oye, Carlos, Oscar, ¿y qué te parece si en esa etapa del inventario aparece un nuevo heredero o un nuevo persona que se siente con el derecho? Si acredita su derecho, pues se va a sentar a la mesa con derecho a una porción más. Una porción, pero me refiero, oye, quien precisamente cuando haces la sesión, quien está adquiriendo, como bien dice Carlos, es una como compra anticipada,
pues también es importante tener esa... Sí, porque fíjate, Gusta, a donde vas es importante decirle que no tiene escritura todavía cuando le ceden los derechos. Pues claro. Se monta a concluir el proceso sucesorio. Y que es algo aleatorio, porque Y- en el y- caso que expone, dice, oye, le compra la finca o supuestamente compran la finca y hacen una sesión, ¿no? Y si ya compró una finca y luego resulta que, como dice también Gustavo, aparece un tercero por ahí que dice, yo también tengo derecho, que puede ser un heredero o hasta, como yo dije, un acreedor, y ese acreedor lo que va a hacer es, pues, oye, ni con la finca me paga, y el otro ya se dio sus derechos, entonces, ¿qué le cedió? Sí, es ¿Verdad? un Hay que riesgo. tener un riesgo. Incluso todos lo sabemos, Gustavo, también. Ya adjudicado el inmueble con escritura, Claro. existe la acción de petición de herencia. Claro. Si omitieron algún heredero, ese heredero puede llegar y reclamar también. Eso es muy interesante. y- ¿Qué tiempo tienes tú? y- Tienes Y 10 es lo años. que platicamos y se caracteriza en la lámina que tenemos enfrente. Y es lo que decía mi socio, y se puede ceder los derechos hereditarios antes o después del inventario. Y aparte, ¿a partir de qué momento se da, amén de la cesión de derechos, la titularidad del derecho hereditario? Al respecto, ahí tenemos inserto en la parte inferior de la lámina el 3019 del Código Civil del Estado de Jalisco, que establece la aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la herencia y los herederos, porque toda herencia se entiende aceptada a beneficio inventario, aunque no se exprese. Y comentábamos en ese sentido que con Alex y con Oscar, que la situación de los derechos hereditarios, en tanto no ocurra la adjudicación, es bastante singular porque se convoca a los que se sientan con derechos a justificar y deducir derechos hereditarios. ¿Qué pasa si alguien concurre como presunto heredero y en el procedimiento aparece alguien que justifica un mejor derecho que él? Naturalmente va a excluir. O el otro horizonte que decía Oscar, está el trámite de la sucesión, ya están reconocidos herederos, pero hay alguien inconforme que ejerce una acción de petición de herencia y gana el juicio. Automáticamente eso va a excluir al heredero que tenga un derecho de un segundo orden respecto de ese que justifica un derecho ¿Qué pasa? prevalente, Fíjate, ¿no? en un asunto donde efectivamente ya están nombrados inclusive quiénes van a ser herederos porque hay un testamento, tú sigues el procedimiento y de repente aparece alguien y impugna ese testamento y a lo mejor hasta lo deja sin efectos y que ya se hubiera hecho una venta de los bienes. Fíjate el bronconón en que están. Por eso comentábamos que están a medio camino estos derechos entre una expectativa de derecho, el fenómeno de expectativa de derecho, y una cesión de bienes de naturaleza litigioso, sin ser exactamente lo uno ni lo otro, sino un fenómeno como intermedio Y lo quise entre poner, esas dos posibilidades o categorías, ¿no? porque aquí no va a importar si es una sucesión testamentaria o legítima, opera el mismo. Y fíjate, y precisamente tiene un poquito más de fuerza la Ninguna, testamentaria, porque si te lo impugnan y lo dejan sin efectos, pues vuelves al origen. pero ¿no? no es más difícil que te impugnen un testamento, ¿no? Digo, sí se puede, No, pero no es infrecuente. es más fácil que te impugnen la designación de herederos cuando hay testamento que cuando hay testamento. Sí, no, pero si te impugnan el testamento, queda sin efectos. Sí, claro. Y ya entonces. Que digan que justifica lo hiciste derechos. forzado o algo así, ¿no? A ver, es que pues, fíjate, una impugnación en el horizonte intestamentaría o sucesión legítima, fundamentalmente sería por razones de prevalencia en los órdenes sucesorios. Claro. O sea, ahí bajo la regla famosa, el paradigma de los parientes más próximos o los primeros órdenes sucesorios excluyen a los más lejanos. Eso de que alguien justifique un mejor derecho quiere decir que demostró un orden prevalente respecto de los otros. Básicamente, no son razones de invalidez, son razones de prevalencia. De quién tiene el mejor derecho de acuerdo a las reglas de los órdenes sucesorios. O cuando tienen hijos en diferentes familias, ¿no? Por eso el punto está en qué órdenes concurren, ¿no? O no tienes hijos, simplemente es una persona que no tiene hijos, hace un testamento y a nombre de un tercero, y que luego de repente aparece un primo, o los sobrinos, parientes que querer reclamar. un hermano. Pero son órdenes sucesorios, ¿no? ¿Cuál prevalece? En cambio, en el horizonte del testamento estás hablando de razones de invalidez. Si la última voluntad del autor de la sucesión fue válida o no fue válida, es lo que se discute cuando se impugna un testamento. Ahora,
Todo este procedimiento, todo el ordenamiento sucesorio vertebra las reglas de reconocimiento de los nuevos titulares, de quienes resulten ser los nuevos titulares de ese patrimonio en estado latente o yacente, hasta en tanto se conozcan esos titulares. Y en ese sentido hay reglas muy curiosas. Por ejemplo, como lo decías tú, Carlos, imagínate que alguien repudió los derechos hereditarios de la sucesión legítima, pero después se entera, ya habiendo repudiado los de la legítima, que él resulta ser heredero por razón de testamento. ¿Qué prevalece? Prevalece la oportunidad de que él pueda aceptar por el testamento. Sí, ¿Sale? sí. Es correcto. Entonces siempre son temas de órdenes y de prevalencias, ¿no? Sí. Y a propósito de esto, tenemos este fenómeno del llamado repudio, o en lenguaje más coloquial, rechazo de la herencia, que aquí en la lámina que tenemos enfrente, con una serie de reglas singulares. Bueno, aquí desde la RAE el repudio sería la acción o efecto de repudiar, que es equivalente a una renuncia, y el 1653 del Código Civil Federal dice: pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen libre disposición de sus bienes. El 1657, ninguno puede aceptar o repudiar la herencia en parte con plazo condicionalmente. El 1661, la repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por medio de instrumento otorgado ante notario. Y el 1670, la aceptación o la repudiación una vez hechas son irrevocables y no pueden ser impugnadas sino en los casos de dolo o violencia. Pregunta: ¿genera ingreso fiscal para los herederos que elevan más su masa hereditaria por virtud del derecho de acrecer? Según mi opinión, no, porque el derecho de acrecer es, imagínate que nosotros 5 somos herederos de una masa y yo renuncio o repudio la herencia. Ustedes nada más tienen derecho a recibir la misma masa hereditaria entre 4. Oye, en valor va a ser más, sí, pero el efecto va a ser el mismo. Vas a recibir un bien o bienes y derechos por herencia. Exentos en tanto que herencia y legado para el impuesto sobre la Para el renta. impuesto sobre la renta. Pero para impuestos de transmisiones patrimoniales, socio. Al final, perdón, aquí Claro. va a ser herencia, ¿no? Entonces, para el efecto del impuesto sobre la renta, está exento. Igual. Para transmisiones patrimoniales, igual, porque el repudio, bueno. Vas a tener una porción Hay un acrecentada. tema que ahorita Tienes una comentábamos. base acrecentada. El repudio, civilmente, el código nos dice hasta qué momento se puede hacer, ¿sí? Pero lo recomendable para efectos fiscales es que se haga antes de la declaratoria de herederos, para que no genere efectos fiscales. Para que no quede declarado. Exactamente. Pero luego Que no se vaya a confundir con una cesión de derechos. Sí, pero también hay que aclarar, perdón, déjame te digo algo jurídico antes que digas, porque luego tú vas al juzgado, le dices que quieres repudiar cuando todavía no te nombran heredero y dices: oye, ¿cómo vas a repudiar algo que no tiene la calidad? Entonces hay que ver el criterio del juzgado. Que depende de si es Yo creo que ibas a decir, porque luego los contadores rusos sucesión legítima, ¿no? Porque si es No, o sea, todavía ni siquiera ya estás designado heredero, ¿no? bueno, en ese caso sí, pero en el caso que plantea Oscar dice: ¿cuándo? Antes de que te nombren heredero. Inclusive en la testamentaria, pues primero se da la validez del testamento y luego ya te nombran como heredero. Y es lo mismo, si tú lo haces antes de que te nombren heredero, habrá criterios de juzgados que te seguro que le van a decir que no. Pero fíjate, entonces, si es un problema, ya ahora me voy a lo fiscal, que es que dice Oscar, pues ahí hay que cuidarlo. ¿Y cómo le haces? Pero tocayo. bueno, ahí te va. Viene. Lo que yo quería comentar es esto: hay que tener cuidado cuando también se repudie, porque luego, ahorita el ejemplo que manejaba Carlos, ¿no? Oye, nosotros 5 somos herederos de un bien. Repudio yo. Pero a lo que yo me refiero es esto: yo no puedo repudiar en favor de Alex. No. Si no, queda Tú repudias. repudio y la masa queda en la proporción. Sí, el repudio es una renuncia o rechazo, y eso jamás por definición puede ser en favor de alguien. A lo que me refiero: tener cuidado y que conozcan esta situación, porque podrá pensamos situaciones- que pudiera ser como: sí, repudio a favor de esto porque Lo que pasa, se la quiero dar a... fíjate, lo que pasa es que coloquialmente se estila, que se dice, repudio en favor de. No hay tal cosa como repudio en favor de. Si quieren hacer eso en favor de,
como Se dijo puede entender Oscar, sesión de derechos. es una cesión de derechos. Exacto. Es correcto. Por eso lo otro, lo que origina es el fenómeno de que se acrecen las porciones. Pensemos que son 5 herederos con las mismas porciones. Uno de ellos hace el repudio. Eso trae como consecuencia que la porción que le correspondería a él Originalmente 20%. se dividiría en 4 partes, en las 4 partes restantes, aumentaría un acreciendo en 25%. esa misma dimensión al resto de los herederos resultantes, ¿no? Así es. Que casuísticamente puede ser un repudio en favor de un hermano, de una hermana, de uno solo, cuando son dos los herederos, pero eso es casuístico. No es que estés haciendo Que el no, favor de- Carlos Flores. Ni No, así. es que mira, tú y yo somos herederos. Tú y yo Yo somos repudio, uno mismo. tú te quedas con el 100%. A ver, tú estás Pero hablando en yo- términos prácticos, En no términos jurídicos. casuísticos, no, casuísticos y prácticos. Y no jurídicos. No, jurídico, no. Jurídico, tú repudias, tú rechazas y te vas. La consecuencia es que uno se quedó con todo. Sí, está bien. Sí, En la pero práctica. y bueno, y también quiero hacer, digo, yo sé que esto es algo de fiscal, pero voy a platicar algo Ah, pero eres de derecho contador. familiar. Memelovsky, ¿o Fíjate, cómo? imagínate, Y ruso. imagínate que se trata de una herencia, son 3 hijos y la esposa, ¿no? Y resulta que el 50% de la finca le pertenece a la señora por gananciales y pues ella no entró al tema de la herencia, no a los 3. Y los hijos, por beneficiar a la mamá, repudian los 3. Entonces no la benefician No, pues se queda para la beneficencia. para la Entonces, beneficencia ese es el pública. tema. Sí, tienes que cuidar los órdenes sucesorios. Y hay que tener cuidado porque he visto abogados que lo han hecho. Sí, porque ahí descuidan el tema Sí. de que ya no habiendo hijos, Eh, el orden que resulta es la mamá, pero concurre con la beneficencia pública, Ahí- no sola. sí, Ahí lo que necesitan es una buena asesoría una buena abogado. y decirles, oye, que te adjudiquen, que te escrituren y luego dónale el 50% los 3 donan el 50% a tu mamá o 2 repudian la herencia y uno No. queda y done. Ahí sí estás hablando de la necesidad de concretar una Ahí te va. cesión de derechos o, más específicamente, una Digo, donación. no, Una donación. Fíjate, el ejemplo que puse, y ahorita les va a decir el notario que sería lo mejor. Tengo a la señora que tiene ya el 50% y los 3 hijos. ¿No sería mejor que le cedieran? Que lo Sí, es donara. una Te cesión de quitas de la derechos. bronca, pagas. Bueno, cesión a título gratuito, que Sí, miméticamente es claro, donación. Cesión de derechos sería donación. Claro. Es la donación. De Así acuerdo. es. Entonces, Sí. porque también corren un riesgo. ¿Qué pasa si repudian, pero no sabían que había otra familia? Ese Ese es el problema. Tienen derecho a heredar. Pues qué detallazo para los otros, ¿no? No todos esos. Yo creo que Sí, todo eso se tiene que analizar con mucha con lupa. Sí. Cuando en un proceso sucesorio alguien mete un balón extra a la cancha, hay que analizarlo con lupa. Claro. Así es. Sería una Oye, recomendación, ¿no? y esto nos deja en claro la reflexión de la importancia de distinguir las categorías conceptuales. Porque dicen, oye, repudiar y ceder como que son lo mismo. Absolutamente no. Es más, no son ni parecidos. No, Y los efectos son totalmente distintos. Sí, los otros son, el repudio es muerte de lo que estés, de tu parte ya no tienes Y un punto, que hacer perdón, nada. que decía Alex, hay que checar en la entidad federativa donde nos encontremos, porque cada código civil puede ser diferente. Sí. El Código Civil de Jalisco te dice hasta qué momento se puede repudiar la herencia, Sí. pero hay otros códigos que te señalan momentos diferentes, ¿no, Alex? Sí, fíjate que hace rato le comentaba al doctor Oscar de que estaba revisando para ver este tema y veía el repudio y dices, aquí en Jalisco, ¿cuándo puedes repudiar? Antes de que te adjudiquen. Punto. Por ejemplo, en Puebla, dice el código, oye, en cuanto te nombren heredero, ya tienes que repudiar. Después ya no vale el repudio, porque ya tiene algunos otros efectos y la corte ya lo valida. Por eso la importancia Entonces, de entender que el sistema fiscal es federal para efectos de IVA y de impuestos sobre Claro. la renta y local para efectos de transmisiones patrimoniales o impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles. Así Y Depende cómo de lo toda la nombren. regulación sustantiva y adjetiva Sí. sucesoria. se tiene que ver por cada sí, estado. sí, que todo está por los códigos civiles y el Claro. Código Civil Federal. Bueno, tenemos el tema adicionalmente ya en la parte de la delación o apertura adjetiva de la tramitación sucesoria con 2 horizontes muy marcados. Las sucesiones en sede notarial y las sucesiones en sede jurisdiccional. Para la parte de la sede notarial, pues el notario 91 de Guadalajara que nos platique cómo está este tema. Sí, bueno, hubo una reforma ya hace tiempo al Código Civil y a la ley del notariado, en donde ya se permite que los trámites sucesorios
se lleven en sede notarial. En principio únicamente se podían los procedimientos testamentarios, cuando había testamento. Posteriormente, que dijeron, bueno, es que los notarios nos están desahogando un poquito a los juzgados, entonces también hay que darles las sucesiones intestamentarias. Entonces ya se pueden también llevar en sede notarial los procedimientos sucesorios intestamentarios, cuando no hay testamento, con una condicionante en ambos casos, que no exista problema con los herederos. Si hay problema entre los herederos, si hay pleito, pues se van a pelear a los juzgados. Si no hay problema, se lleva el procedimiento sucesorio en sede notarial y puede tardar, dependiendo de los inmuebles o las complicaciones, de 4 meses a 8 meses puede tardar. Y en un juzgado, pues un procedimiento sucesorio te puede tardar años, ¿no? Entonces es una ventaja. Ahora en sede jurisdiccional. Ahora, si es en sede jurisdiccional, a ver, el abogado litigante. En sede jurisdiccional, ¿qué es lo que haces? Pues primero haces una denuncia de ese juicio que vas a tramitar, de esa sucesión legítima que le llamamos, en donde lo primero que va a hacer el juzgado va a decir, oye, primero hay que ver si hay testamento o no. Se emiten unos oficios, esos oficios validan que si existe o no existe testamento, ya se dice que no hay testamento, se publican edictos para efecto de que todos los que se sientan con interés al tema de los bienes de cuyos, pues acudan a reclamarlos. Y en este caso, pues no habiendo más que los que se presentaron a denunciar como herederos, pues ellos se les decreta ya el que son los herederos respecto de los bienes de fulano de tal. El siguiente proceso sería las operaciones de inventario y avalúo y sería la partición de adjudicación. Eso quiere decir que son prácticamente 4 pasos y que luego también voy a pensar en un asunto que yo ya lo presenté en sede jurisdiccional y que luego ya estoy hasta la Mauser de los juzgados, lo puedo pasar con el notario. Si ya no tenemos problema, no nada, pero ya se entretienen mucho, una vez iniciado el juicio también se puede enviar a sede notarial. Y si te fijas, Alex, son los mismos pasos en sede notarial y en sede jurisdiccional. Sí. O sea, llevamos el mismo procedimiento. Sí, lo que pasa es que en sede notarial es más abreviado y no tenemos que estar esperando a que se acuerde el expediente, se remita, se notifique, se dé de baja. En sede notarial es más rápido. Hay 2 elementos primordiales en por qué elegir la sede notarial. Bueno, 3. Primero, la confianza que tienes con el notario, que debes de tener con el notario. Claro. ¿Va? Sí. Segundo, el notario va a ser más ágil porque también tiene un interés económico, te va a cobrar ahí. Y tercero, en garantía tuya, el notario tiene responsabilidad y el juez no tiene responsabilidad. Aplícale responsabilidad al juez, solo que lo agarres ahí en el estacionamiento, ¿va? Y el notario tiene bien acotado su responsabilidad. Entonces, es más seguro y más rápido el trámite con el notario. Bueno, y en ese sentido, Bueno, con el 91, pues. es de notario que no tenemos. Tenemos las obligaciones del notario en materia de sucesiones, entre las que se contempla, y bueno, tú lo explicarás mejor, Oscar Álvarez, la verificación de los requisitos legales, la asesoría imparcial, la redacción y autorización de instrumentos, la conservación de documentos, con el famoso principio de conservación, el cumplimiento de obligaciones fiscales y la inscripción en el registro público de la propiedad, entre otros. Sí, y como nomás brevemente, como decía Alex, y también en sede notarial tenemos que primero, si hay testamento, validar el testamento. Tenemos que pedir informes a las autoridades, al Archivo de Instrumentos Públicos, al Registro Público de la Propiedad y a la Procuraduría Social, que nos informen si el testamento, ese que estamos diciendo nosotros, o cuál fue el último testamento que se emitió, y si es que hay testamento, ¿no? Para validar, y se tienen que tener todos los cuidados como si fuera un juicio, ¿no? Y pues claro, el notario pues tiene como, la ley señala que el notario es un perito en la materia y debe tener el conocimiento y debe asesorar correctamente a las personas para que lleven a cabo su trámite de la mejor manera. Bueno, y en el horizonte de las obligaciones del albacea, ¿qué nos puedes platicar, Alex? Bueno, lo primero que hace es que se nombra al albacea, si es testamentaria. Normalmente cuando haces el testamento nombras a alguien ya de albacea. Si es en el juzgado, bueno, pues ahí concurren los herederos y designan a alguien, o en caso de que no, pues no se ponen de acuerdo, pues el juez lo hará en su rebeldía. Pero entonces, bueno, ya tenemos a esa albacea. Ese tiene la obligación, si tiene un testamento, pues de presentarlo
de cuidar y asegurar los bienes que son parte de esa herencia, la formación de hacer el inventario, la administración de los bienes y rendir cuentas cada 6 meses. Acá en sede notarial creo que no se da ese tenor porque pues, es muy breve. Sin embargo, en los juzgados, como se prolongan los asuntos, cada 6 meses tendrás que estar informándole al juzgado en qué estatus se encuentran los bienes, si se reciben rentas, si se pagan impuestos, si se pagan algunos servicios, reparación, remodelación, lo que sea. Y perdón, Alex, Sí. aquí también, cuando los procedimientos están en los juzgados y que hay conflicto entre los herederos, es muy común que cada 4 o 5 meses estén revocando el cargo de albacea y nombren otro, y nombren otro. Entonces, cada uno tiene que rendir cuentas. Sí, y cada- ese es un problema también. Es correcto, cada uno tiene que hacerlo. También es obligación de la albacea, pues hacer, como dije, el pago de las deudas, tanto mortuarias como las hereditarias y Como testamentarias. ahí es importante porque también dentro del tema fiscal, el momento en que la sucesión puede vender alguno de los bienes para liquidar deudas, como dices, mortuorias o de mantenimiento, conservación, o simplemente para llevar a cabo pagar deudas. el proceso sucesorio. Y testamentarias, porque tú puedes decir, yo dejé mi testamento que le debo a Gustavo Junior, Claro. y pues hay que pagarle. Así es. Pues hay que estarle pagando, mejor Sí. de rentas le pago, pues hay que hacer esas cuentas. Y fíjate, seguido te preguntan, oye, entonces cuando vende la sucesión, y era una casa habitación, o vende una casa habitación, o la casa habitación que realmente habitaba, aplica la exención, pues no, ya no la habita. Ya, sí, O sea, ya falleció. Solo que lo agarres en las 24 horas de velación, que digas, todavía aquí está. Aquí está, todo lo está habitando. No se ha ido. O que lo entierres en el patio, ¿verdad? Pues sí. La Pero, partición, la adjudicación de los pero bienes. no te aplica el derecho a la exención de la casa habitación. Quizás los herederos, cuando en otro proceso en otro tiempo del proceso sucesorio venden y ellos habitan, imagínate la hija que se quedó a cuidar a los padres, habita y tiene que vender la casa habitación, pues podría aplicar la exención porque todavía ella podrá demostrar o deberá demostrar que Que es su casa Estaba habitación. Ahora, otra arista que tú planteabas, aprovechando que estabas en el uso de la voz, Carlos Flores, de estas cuestiones son lo relativo a las actividades vulnerables en cuanto a, en la perspectiva de la ley Prior. En cuanto a la obligación de informar, bueno, la integración del expediente se tiene que llevar en todos los casos cuando hay bienes inmuebles, en todos los casos. Y la obligación de informar solamente cuando excedes los límites establecidos en 17, fracción 12, ¿no? De la ley PRP. 17 y 18. Sí. Va. Ahora, entrando ya en materia, Gustavo Hernández Alvarado, de los aspectos fiscales de las sucesiones. Una de las cuestiones características con motivo de la muerte es la cuestión relativa a la cancelación del RFC por fallecimiento. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Sí, mira, evidentemente cuando Perdón, RFC y cancelación del certificado por muerte, ¿no? así es, Que tenemos en pantalla. cuando una persona que fallece tiene alguna actividad empresarial o una actividad o está registrado ante el RFC, ante el SAT, es importante, en principio, ahorita comentábamos de cuando hay un testamento, oye, que hay una albacea, el albacea, y dentro de las obligaciones que ahorita señalaba Alex de la albacea, es el representante legal de la sucesión. Y para el efecto del RFC o de Hacienda, él también viene siendo el representante legal de los actividad que venías realizando o de su registro ante el RFC. Y lo que se tiene que hacer es presentar un aviso, si no tiene ya ninguna actividad, porque después vamos a ver si tiene alguna actividad empresarial. Si no tiene ninguna actividad, lo que se tiene que hacer es presentar un aviso de cancelación y el SAT también, una vez que se presenta el aviso, el SAT va a proceder a cancelar los sellos digitales o el certificado de la FIED por esa cancelación de ese aviso presentado, ¿no? Es importante porque si no, entonces
pudieran ser mal uso de los Ahora, del Gustavo, sello, de la esto es firma. importante porque cuántas personas mueren y los herederos pues ya no No tienen hacen, idea. ni saben, ni tienen idea y no hacen nada Nada. con el RFC, así queda volando. Así que Mira, es correcto. en lo que debe de cuidar uno, a lo mejor pasa ese supuesto y no sucede nada. ¿Por qué? Porque el de cuyos no tiene una actividad por la cual tenga obligaciones de pagar impuestos o de presentar declaraciones. Y durante el proceso sucesorio no se da la necesidad de una venta, sino hasta que los herederos se adjudican los bienes o ceden los derechos hereditarios, pero ya los herederos. Sí, el de cuyos y la sucesión no intervienen. Pero ¿qué pasa en el tema que explicaba Alex ahorita de la enajenación de bienes? Si la sucesión enajena un bien y ya cancelaste el RFC, porque dices tú, no tiene actividades, no, espérame, si tiene bienes no puedes cancelar el RFC, porque si lo venden hay una actividad, y si cancelas sellos, si cancelas RFC, pues no vas a poder hacer nada. Tendrás que esperarte a ciertos momentos en el proceso sucesorio. Ahora, lo primero que tienes que hacer es presentar un aviso, no de RFC, de No de cancelación de cancelación. RFC, sino de apertura de De sucesión. sucesión. Apertura de sucesión. Por eso A los 90 días de fallecido el de cuyos o nombrado el albacea, pues, si no quiere. Y luego te van a dar una fiel. Ahora, lo recomendable es decirle a la gente y que nos entienda, una vez que cayó la persona, que trascendió la persona, ya no le metas, es que tengo la fiel, y es que ya no le metas, ya no le metas. ¿Por qué? Porque tienes que presentar, como el ejercicio del inicio de liquidación, el inicio de sucesión, tienes que presentar una declaración del 1 de enero a la fecha, al día del fallecimiento. Y perdón, Carlos, una Sí. sucesión puede traer aspectos de que, como había negocios en marcha, muere el dueño de los bienes y se generan muchas consecuencias, ¿no? Sí, claro. Fiscales. Sí, claro. Y ahí es donde es muy importante una buena asesoría de un contador, ¿no? Sí, claro. Sí, Para porque- hacerlo correctamente. Fíjate, me ha tocado a mí ver personas que han fallecido y que, bueno, seguimos asesorando. ¿Las viste después de fallecer? No, lo que pasa es esto, de que, por ejemplo, no tiene actividad empresarial, pero sí tiene bienes inmuebles que arrendan y expiden. Pues después de fallecido siguen expidiendo los recibos de arrendamiento, ¿no? Es muy común. Y ya los tiene que... Y ya no tendría pedir que la haber, sucesión. exactamente, ¿no? Aquí lo importante, yo en mi comentario inicial que hacía era esto, verificar qué actividades tenía la persona que trascendió, el de cuyos, porque de ahí va a derivar que tengamos que presentar. Si el inicio de la sucesión, por las actividades que tenía, o de plano parar totalmente actividades y ya nomás presentar el aviso de cancelación. Te puedo hacer una pregunta ahorita Sí, que claro. estás ahí, Diego, porque luego se me va el rollo. Entonces, eso quiere decir que en el caso que tú ponías, la persona fallece y luego resulta que se siguen expidiendo esos recibos. Y la idea que la mayoría de la gente tiene es de que cuando fallece el monito, ya no hay que pagar impuestos. Y entonces creo que está alejado. Ahí ese es otro tema, fíjate. Ahora, La gente trae- esto que estás preguntando tiene que ver con lo que ya comentaba Carlos y con lo que tenemos en pantalla, que te vertebra el artículo 261 del reglamento del impuesto a la renta y que te distingue respecto a los ingresos devengados por el autor de la sucesión, pero no percibidos por él, No percibido. y que respecto de los capítulos correspondientes del título cuarto te hace una división, Carlos. Sí, y lo entiendes. Capítulo 1 y 2 dice que la ley que los devengados no cobrados ya no serán acumulables para los herederos. Pues no, porque cuando te los liquidan vienen netos de impuestos. Capítulo 1, 2 y 3 porque forman Sí. parte de la masa, entonces por esto dice que quedan exceptuados del impuesto porque configuran parte de la masa hereditaria. Así es. Sí. Pero luego, a partir del capítulo cuarto hasta el noveno, o sea, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, enajenación, adquisición, intereses, premios, dividendos y el resumidero que es de los otros ingresos, que es el capítulo 9, tocayo, ahí la historia es diferente porque ahí sí van a poder considerarse como ingresos percibidos por el autor de la sucesión y declararse, ¿no? Y declararse, así es. Así es. Entonces, eso sí hubo causación porque no forman parte de la masa de origen o detonar una causación previa, aunque formen parte de la masa, Ujú. y los otros
sí forman parte de la masa y por ende están exentos de saque. Están exentos. Así es. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. Luego tenemos Gustavo Hernández Alvarado, y aquí lo tenemos en pantalla, el horizonte del artículo 92 de la impuesto a la renta versus el artículo 32, respecto también de esos aspectos. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Sí, precisamente lo que comentábamos, si se presenta el aviso de inicio de la sucesión y hasta ahí se presenta una declaración y posteriormente se tendrá que estar presentado en cada año de calendario el impuesto a cuenta de los herederos o legatarios. Este pudiera ser, se pudiera considerar ya como un pago definitivo, pero ya hecho, ya nomás ellos están recibiendo el ingreso. Quien lo hace ese pago es el albacea, ¿no? Y en materia de IVA, pues también es que todos los actos que están grabados de IVA también siguen causándose como IVA y en la sucesión se están pagando ese impuesto. Salvo que, para que no se considere definitivo, salvo que los herederos o legatarios decidan acumular opten más ingresos, opten por acumular sus más ingresos. Es correcto. fíjate, para simplificarlo, la sucesión se vuelve, es un símil, no lo dice así la ley, en una persona moral. Y el conductor, llámese administrador general único, Más reparte que es más paga. el albacea. Exacto. Y entonces estás liquidando. O sea que, a La- ver, Ajá. entonces, al fin de cuentas de mi pregunta que hice hace rato, no el hecho de que hayas fallecido y que dejes bienes, eso no extingue los impuestos. Ah, claro que no. Alguien los tiene que pagar. No se tiene- Claro. no, y- Como y- explica y- Carlos. no, pero- El albacea dice, pues ahí te va. De hecho, incluso, déjame decirte algo más grave. Imagínate que el de Cuyos tenía un crédito fiscal y ahí entramos en materia de que si estaba impugnado o ya estaba en el firme y en el procedimiento de ejecución. y no es una causa de extinción del crédito. No, claro que no. Claro. No, tiene que seguirse el procedimiento. Ahí imagínate, todavía estaba en litigio, murió a quien le tomaron el crédito, ahí El albacea, ¿no? los abogados tendrían creo que presentar un escrito donde el albacea es el nuevo representante, ¿no? O que eso tendría que ser tocayo, en el caso que fallezca Sí. Tendría que comparecer el albacea al juicio. a juicio. Ahora, fíjate, la observación de Carlos es bien interesante. De hecho, cuando mi socio y yo dábamos, Óscar Álvarez y yo dábamos la clase como cotitulares de impuesto a la renta y la licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana, eran dos fenómenos que nos llamaban la atención mucho. Había dos más marcados, de entidades que solíamos llamar personificadas, que es lo que estaba comentando Carlos. O sea, fenómenos patrimoniales que sin llegar a ser calificados como una persona moral o persona jurídica colectiva, como sí ocurre, por ejemplo, con el contrato asociativo, que no societario, de asociación en participación, cuando a través de ella se realizan actividades empresariales, que por una ficción jurídica te la considera la ley impuesto a la renta persona moral. Tenemos otros dos fenómenos, por lo menos, similares, pero que no llegan a ser considerados personas morales, y sin embargo se les da el tratamiento de casi como si lo fuera. Casi como si Casi como- Uno de ellos es el fideicomiso empresarial en términos del artículo 13 de la impuesto a la renta, que es cuando se realizan igual que en la MP las actividades empresariales, solo que en la MP sí la hace persona moral. Acá la trata casi como si fuera, sin llegar a hacerlo. Y el otro, como bien dijiste, Carlos, es la herencia, la sucesión. Es correcto. La sucesión es una masa de valor, una masa patrimonial en orden al reconocimiento conforme al ordenamiento sucesorio de los nuevos titulares, con un representante legal que según el caso y la fase sería por antonomasia el albacea, como bien dijiste, y o el interventor, hasta el reconocimiento de los nuevos titulares. Y quizás el tercer fenómeno menos claro sería la copropiedad. Hasta la adjudicación. Literal. No necesariamente, porque acuérdate que hace rato mencionaban los cariales, el cambio de albacea. Ah, bueno. Entonces, Sí, tendrás claro. que hacer los procedimientos de cambio, como si fuera una actualización. Ah, sí, Entonces, claro, de socios. el cambio O de el cambio representante de legal. albacea en el Secretaría de Hacienda, De para representante que legal. cada uno vaya haciendo las labores fiscales que le corresponden. Ahora, una cosa muy importante y actual, hace rato también mencionaron el caso de que siguen presentando las declaración anual, declaraciones provisionales, y pagan los impuestos incluso hasta correctamente, ¿no? Hasta No, y correctamente espérame, pagan los una impuestos. vez me consultaron que hasta que le querían renovar la firma. Ah, La sí, firma. Al muertito. Al muertito. Este,
Eh, Desde el cabo lo podemos hacer aquí por la... Era un Cid campeador, todavía después de muerto quería andar que ir ganando batallas. La autoridad ahora, en un tiempo muy breve, te actualiza tu situación fiscal con la base de datos y la liga que tiene la Secretaría de Gobernación y te cancela el NFC por fallecimiento. Iba a ser una especie de Para que biométrico dejes de muy tétrico. Entonces ya podrás presentar 2, 3, 4, 5 declaraciones y después el RFC cancelado y ya no se va a hacer nada. Bueno, Lo hace- panelistas, lo hace y en automático. tenemos el tema de, aquí en la lámina de enfrente, de la venta de bienes de la masa hereditaria. Y esa también es una pregunta que en ocasiones hacen los herederos. Una cosa es la cesión de derechos, pero otra cosa ahí necesitamos dinero, porque a lo mejor la cesión de derechos la hace un heredero, no todos, pero a veces se necesita dinero para tramitar el procedimiento sucesorio para pagar impuestos. Y la pregunta es, ¿cuándo pueden venderse? ¿Sí? ¿Cuándo se puede vender? ¿Se puede vender el bien? ¿En qué momento? Yo creo que una vez designado el albacea y abierta la sucesión. La asociación, yo creo que también. Y causa impuestos. Claro que sí. En caso de que no puedas demostrar una posible exención, como mencionábamos el caso de la casa habitación, no puedes demostrar una posible exención, tendrás que pagar impuestos. Ahora, es muy importante, por ejemplo, estamos hablando que para el heredero legatario, el 93 fracción 22 te dice que los ingresos están exentos. Para el de cuyos, el 119 en enajenación de bienes y el 8 en materia de IVA, cuando se trata de locales comerciales, te dice que no se considera enajenación la transmisión por causa de muerte. Entonces, la ley contempla los dos extremos, el de cuyos y los herederos o legatarios. Bueno, y señores panelistas, el tema da para muchísimo más. Ya nos echamos el segundo round y nos vamos a conclusiones. Don Gustavo Hernández Alvarado, vuestras conclusiones. Pues como verán, hay mucha causística en todo esto de las sucesiones y lo único que yo pudiera recomendar es sí, de verdad, no considerar como un evento, yo sé que es un evento doloroso para los herederos, pero también a su vez implica muchas cuestiones tanto legales como fiscales y lo único que recomendaría pues acercarse con los expertos o que se asesoren correctamente. Óscar Álvarez del Toro, vuestras conclusiones. Sí, como dice Gustavo, cada sucesión es particular y es bien importante estar muy bien asesorados para evitar sobresaltos. Gracias. Alex Horacio Mercado Rodríguez. Creo que el tema de las sucesiones es algo importante que algún día nos vamos a confrontar con él. Y yo creo que sí hay que estar muy bien asesorados. Si vas con el abogado que se dedica a civil familiar, pues pregúntale si sabe de impuestos, porque también esto te lleva a sorpresas. Entonces hay que estar asesorados, hay que buscar quien le entienda esas dos cosas y estamos para servirles. Y para cerrar con broche de oro, Carlos Alberto Flores y Alvarado. Gracias. Bueno, cuidar toda la reglamentación fiscal. No tener miedo a aperturar una asociación, no descuidarse que pueden causarse impuestos y pueden salir más caros posteriormente. La autoridad tiene muchísimos elementos ahora en la época electrónica para llegar rápido a conclusiones, a acceder a información. Entonces, no descuiden pues la parte fiscal. Bueno, y para cerrar con broche de oro, bueno, ya nos hizo sus reflexiones Carlos Flores, y les invitamos a nuestra 50ª, les agradecemos acompañarnos esta tarde, a nuestros señores panelistas también, y les invitamos a nuestra 51ª edición de este Foro Resiliencia Empresarial. Ya les haremos llegar la invitación correspondiente para el mes siguiente, con la temática relativa a los aspectos legales y fiscales de la teoría del conflicto, la mediación y los medios alternativos de solución de controversias, y a propósito de ellos, poner a sus órdenes el Centro de Mediación. El Centro de Mediación número 372 de la Lotería 91 de Guadalajara. Aquí estamos a sus órdenes para lo que se ofrezca.
Creo que sí es un tema muy importante. En lugar de acudir a un juicio que te puede llevar años, hay que buscar la forma de resolverlos, y una es mediante el centro de mediación y la resolución de esos conflictos en una forma más rápida y creo que más oportuna que acudir a un juzgado. Y Sobre eficaz. todo ahora que viene una época de turbulencia en Es correcto. del Poder Judicial, ¿no? En el territorio de la judicatura. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Gracias.